Capítulo 33. La caída de un caudillo. Jamás trastorno alguno en la vida ha sido más sentido que aquel. Se diría que un rayo había herido a todos aquellos hombres, pero a Silver el golpe le pasó en un instante. Todas las facultades de su alma se habían concentrado por un rato en aquel tesoro, es verdad, pero el instinto le hizo recobrarse en un segundo. Su cabeza se alzó firme, su valor apareció al instante y ya había formado todo su plan cuando los otros aún no acertaban a darse cuenta exacta del terrible chasco. Y al punto, dándome una pistola de 2 cañones, me dijo: «Toma esto, Jim, y preparémonos para una querella». Al mismo tiempo comenzó a trasladarse sin precipitación hacia el norte, y a pocos pasos ya había puesto la excavación entre nosotros y los otros 5. Enseguida me dirigió una mirada y me hizo con el dedo una señal muy significativa, como diciendo: «Aquí se juega el pellejo», en lo cual estaba yo de acuerdo. Empero sus miradas eran ya de todo punto amistosas, y yo me sentí tan indignado con estos frecuentes cambios que no pude menos que decirle: «Por lo visto, ya es usted de los nuestros otra vez». No tuvo tiempo para contestarme. Los filibusteros, con gritos y maldiciones de todo género, comenzaban a brincar adentro del hoyo uno tras de otros, cavando rabiosamente con sus propias uñas y haciendo caer los bordes de la fosa al hacer esto. Morgan se encontró una pieza de oro, alzóla en sus manos con una verdadera explosión de juramentos. Era una moneda de valor de 2 guineas y fue pasando de mano en mano durante unos 15 segundos. «¡2 guineas!», rugió Mary, enseñando aquella pieza a Silver y sacudiéndola en alto. «¿Son estas tus 700,000 libras? ¿De veras que eres tú el hombre para hacer contratos? Tú eres el que aseguras que jamás empresa se ha echado a perder entre tus manos, viejo imbécil, haragán, cabeza de alcornoque». «Escarben, muchachos», gritó Silver con la más fría insolencia. «No me sorprenderá que todavía encuentren algunos cacahuates». «¿Cacahuates?», repitió Mary en un grito salvaje. «Camaradas, ¿lo han oído ustedes? Pues ahora tengo la seguridad de que ese infame lo sabía todo. No hay más que mirarle a la cara. Allí le leo yo su traición». «¡Hola, Mary!», le gritó Silver. «¿Ya piensas proponerte de nuevo para capitán? Eres un chico emprendedor, no cabe duda». Pero lo que es por esta vez, todos estaban decididamente del lado de Mary. Uno tras de otro, todos fueron echándose afuera de la excavación, arrojando miradas furiosas tras de sí. Una cosa observé en aquellos críticos momentos, que por cierto nos favorecía en gran manera, y es que todos saltaban del lado opuesto al que ocupábamos Silver y yo. Por fin estábamos allí frente a frente, 2 de un lado y 5 del otro, con el socavón separando ambas facciones, y sin que ninguna de ellas pareciera resuelta a dar el primer golpe. Silver permanecía inmóvil, observando simplemente al enemigo erguido sobre su muleta y con una frialdad que parecía inverosímil. Aquel bandido era valiente, no cabe duda. Mary, al cabo, creyó que un discurso aceleraría la conclusión de la escena. «Camaradas», dijo, «allí están 2 individuos solos, de los cuales el uno es el viejo derrengado a quien trague el infierno, que se ha burlado de nosotros, trayéndonos a sufrir una decepción inmerecida. El otro no es más que ese cachorro del diablo a quien pienso arrancar
arrancarle por esta vez hasta las entrañas. No hay temor a ellos, camaradas. Al decir esto alzó la voz y el brazo como para guiar al ataque, pero en aquel mismo instante ¡Crow! 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 3 detonaciones de mosquete sonaron casi simultáneamente y 3 relámpagos se vieron brillar en la espesura más cercana. Mary se desplomó de cabeza dentro de la excavación. El hombre de la cara vendada dio vueltas girando como una peonza que expira y cayó de lado cuan largo era, completamente muerto, por más que todavía hiciera algunos movimientos inconscientes ya después de caído. En cuanto a los otros 3 restantes, no esperaron nuevas razones, sino que en el acto volvieron la espalda y se pusieron en precipitada fuga, corriendo como ciervos espantados. En un abrir y cerrar de ojos, Silver había disparado los 2 cañones de una doble pistola sobre el agonizante Mary, y como este desdichado levantase hasta él los ojos en sus últimas convulsiones, le gritó el implacable cocinero: Me parece, Jorge, que te he ajustado las cuentas. En el mismo instante, el doctor, Gray y Ben Gunn salían a reunírsenos de un bosquecillo de mimosas, trayendo entre las manos sus mosquetes humeando todavía. «¡Adelante, muchachos!», gritó el doctor. «No hay que perder un instante para impedirles que se apoderen de los botes. ¡Adelante! ¡Adelante!». Con esta excitativa tan apremiante partimos a paso veloz, sumergiéndonos algunas veces hasta el pecho en las espesuras de retamas y matorrales de toda clase de hierbas. Silver, en aquellas circunstancias, demostraba el mayor empeño por no separarse de nosotros, y lo que aquel viejo inválido hizo, abriéndose paso por donde nosotros íbamos, saltando frenéticamente sobre su muleta hasta hacer casi que se destrozaran los músculos de su pecho, todo eso no lo habría podido hacer con más energía y resolución un hombre sano. El doctor fue de la misma opinión que yo en este particular. Con todo y eso, cuando llegamos a la ceja de la mesa en vía de descender, el hombre aquel venía a unas 30 yardas tras de nosotros, y su fatiga era tal que parecía a punto de ahogarse. «¡Doctor!», gritó. «¡Mire usted allá! Ya no hay prisa alguna». En efecto, no la había. Por un claro bastante grande de la meseta podíamos divisar a los 3 fugitivos, corriendo todavía en la misma dirección en que partieron, esto es, en derechura hacia el cerro de Mesana. Nosotros estábamos ya a aquella hora entre ellos y los botes, por lo cual los 4 nos sentamos para tomar aliento, en tanto que John Silver, enjugándose el rostro, llegaba ya lentamente hasta nosotros. «Doy a usted las más rendidas gracias, doctor», dijo. «Ha llegado usted en el momento crítico, a lo que creo, para Hawkins y para mí». «¡Hola! Con que Ben Gunn está también por aquí, ¿eh? Bien, bien. Tú eres un buen chico, a no dudarlo». «Ben Gunn, y muy Ben Gunn», replicó el hombre de la isla, meneándose como una anguila con un embarazo bastante visible. Y luego, después de una pausa, añadió aquel mísero aislado: «¿Y qué tal está usted, señor Silver? Muy bien, dirá usted, ¿no es esto? Pues tanto que me alegro». «Ah, ven, ven», murmuró Silver. «Y pensar en la que nos has jugado». El doctor envió a Gray a que recogiera uno de los picos abandonados por los piratas en su precipitada fuga, y enseguida fuimos ya bajando con todo despacio hacia el punto en que los botes yacían amarrados, en cuyo tiempo el mismo doctor nos refirió en pocas palabras lo que había pasado.
pero su narración interesó profundísimamente a Silver, sobre todo al ver que desde el principio hasta el fin era el único héroe de ella aquel Ben Gunn, el semi-idiota abandonado hacía 3 años en la isla. Ben, en sus solitarias y vagabundas excursiones por la isla, había encontrado el esqueleto de Allan y lo había despojado de sus armas y dinero. Después había encontrado el tesoro, había hecho la excavación, dejando en ella por último su azada rota y ya inútil. Había cargado sobre sus hombros todo el oro en incontables viajes penosísimos, desde el pie del gigantesco pino hasta una gruta que él tenía en la loma de las 2 puntas, en el ángulo nordeste de la isla, y allí, por último, lo tenía todo almacenado. 2 meses hacía perfectamente a salvo. Cuando el doctor se hubo hecho dueño de este secreto en la tarde del día del ataque, y al ver a la mañana siguiente desierto el ancladero, no vaciló ya en ir a ver a Silver, darle el mapa que era ya perfectamente inútil y cederle todas las provisiones, puesto que la gruta de Ben Gunn estaba abundantemente surtida con carne de cabras monteses y de venados, salada por él mismo, sin reservarse en una palabra cosa alguna, a fin de asegurarse la retirada del reducto hacia la colina de las 2 puntas, en donde no cabía el menor peligro de malaria y se mantendría una vigilancia efectiva sobre el tesoro. En cuanto a ti, Jim, dijo, la cosa me podía mucho, pero yo hice lo que me pareció mejor para los que habían permanecido fieles a su deber, y si tú no estabas entre ellos, ¿de quién era la culpa? Pero aquella mañana, comprendiendo que iba yo a verme envuelto en el horrible desengaño que había preparado para los rebeldes, había corrido hasta llegar a la gruta y, dejando al caballero para cuidar al capitán, había traído consigo al hombre aislado y a Gray, y describiendo una diagonal a través de la isla, se preparaba para estar a la mano cerca del gran pino. Pronto vio, sin embargo, que los sublevados le llevaban la ventaja, y por tanto Ben Gunn, que ya casi volaba en aquellos terrenos, como se recordará, fue despachado a vanguardia para que, solo de por sí, hiciera lo posible por detener el avance de los sublevados. En estas circunstancias fue cuando al hombre de la isla se le ocurrió prevalerse de la superstición de los piratas, y tuvo tal éxito en su ensayo que el doctor y Gray pudieron bien llegar al gran pino y emboscarse cerca de él antes de que se presentaran los buscadores del tesoro. ¡Ah!, dijo Silver. Por lo visto, ha sido para mí una gran fortuna el tener a Jim conmigo. A no ser por él, hubieran ustedes dejado hacer picadillo al pobre viejo John sin consagrarle un pensamiento siquiera. ¿No es verdad? Ni un pensamiento, dijo el doctor jovialmente. A este tiempo ya habíamos llegado a los botes. El doctor, sirviéndose del pico, destruyó uno de ellos, y luego todos nos pusimos a bordo en el restante y nos arreglamos para ir rodeando por mar hasta la bahía del norte. Era aquel un viaje de unas 8 o 9 millas. Silver, aunque casi muerto de fatiga, fue asignado a uno de los remos como todos nosotros, y muy pronto ya iba nuestro esquife deslizándose ligero sobre un mar terso y favorable. Antes de mucho ya habíamos pasado el estrecho, doblamos la punta sudeste de la isla, en torno de la cual 4 días antes habíamos remolcado tan penosamente la Española. Cuando pasamos frente a la colina de los 2 picos, pudimos ver la negra boca de la gruta de Ben Gunn y una figura humana de pie cerca de ella recargándose sobre un fusil. Era el caballero, a quien saludamos ondeando nuestros pañuelos y lanzando 3 hurras, en los cuales la voz de Silver se unió tan calurosamente como la de cualquiera de nosotros. 3 millas más lejos y muy cerca de la entrada de la bahía del norte, ¿qué otra cosa habíamos de encontrar sino la Española navegando sola? La última creciente la había levantado de la posición en que la dejé,
y si hubiera dado la casualidad de que soplase un viento fuerte o que la marea hubiese engendrado una corriente enérgica como sucedía en el ancladero sur, es seguro que jamás la habríamos vuelto a ver o la hubiéramos encontrado encallada en algún arrecife fuera de toda probabilidad de ponerla de nuevo a flote. Tal como se nos presentaba, había muy poco que reparar y componer, excepto el destrozo de la vela mayor. Alistóse una nueva ancla y la tiramos a braza y media de agua, y enseguida todos volvimos al bote remando hacia la caleta del Ron, que era el abrigo más próximo a la gruta del tesoro de Ben Gunn. Gray, sin nadie más que lo acompañara, fue despachado de nuevo en el esquife hasta la Española, a fin de que pasara en ella la noche en guardia. Un ligero declive llevaba desde la playa de la caleta hasta la entrada de la cueva. En la parte más alta, el caballero salió a nuestro encuentro. Cordial y amable fue conmigo, omitiendo toda referencia a mi escapatoria, lo mismo para alabarla que para condenarla. Al recibir el saludo cortés de Silver, se puso encendido y dijo así: John Silver, es usted el más prodigioso villano e impostor que jamás vivió sobre la tierra. Un impostor monstruoso, sí señor. Se me ha dicho que debo renunciar a perseguir usted ante los tribunales. Enhorabuena, no lo haré. Pero eso no impedirá que todos esos hombres que han perecido pesen al cuello de usted como piedras de molino. Gracias de nuevo. Gracias muy cordiales, señor, exclamó Silver, saludando otra vez. Le desafío a usted a que vuelva a pronunciar esas palabras, dijo con vehemencia el caballero. He allí una irrisión de mi deber. ¿Qué desea usted detrás de todos? Dicho esto, entramos todos a la gruta. Era esta una gran estancia, bien ventilada, con una fuentecilla y una represa pequeña de agua clara circundada de helechos. El piso estaba enarenado. Ante un gran y confortable fuego yacía el capitán Smollet, y en un rincón más apartado, mal iluminado por los resplandores oblicuos de la hoguera, advertí un gran montón de monedas y un cuadrilátero formado con barras de oro. Aquel era el tesoro de Flint, que desde tan lejos habíamos venido a buscar y que, a aquellas horas, había costado ya la vida de 17 de los tripulantes de la Española. ¿Cuántas más habría costado el reunirlo? ¿Cuánta sangre vertida? ¿Cuántos amargos duelos ocasionados? ¿Cuántos buques arrojados al fondo inmenso del océano? ¿Cuántos hombres haciendo con los ojos vendados el horrible paseo de la tabla? ¿Cuántos cañonazos disparados? Cuánta mentira, cuánto engaño y cuántas crueldades. He aquí una cosa imposible de inquirir, y sin embargo, allí mismo, en aquella isla, andaban aún 3 hombres que habían tenido su participación en aquellos crímenes: Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn, y cada uno de ellos había esperado en vano tener su participación en la recompensa. «Ven acá, Jim», díjome el capitán. «Tú eres un buen muchacho en tu clase, pero no creo que tú y yo volveremos juntos a la mar de nuevo. Eres demasiado lo que se llama un niño mimado para que pudieras ir bajo mis órdenes por mucho tiempo. Es usted John Silver. ¿Qué vientos lo arrojan a usted por acá, amigo?» «Vuelvo a mis obligaciones, señor», contestó Silver. «Ah», dijo el capitán, y no añadió una palabra más. Dios mío, y qué cena que tuve aquella noche, junto a todos mis amigos, con las carnes saladas por Ben Gunn y golosinas exquisitas traídas de la Española, y una botella de magnífico vino. Estoy seguro de que jamás hubo sobre la tierra gentes más alegres y felices. Y con nosotros estaba allí Silver,
sentado detrás de nuestro grupo, casi fuera del radio de luz de la hoguera, pero comiendo con gran apetito, listo para levantarse y servir algo que hiciera falta, y hasta uniéndose a nuestras risas de una manera poco ruidosa. En una palabra, el mismo hombre obsequioso, comedido y agradable que salió con nosotros de Bristol. Fin del capítulo 33. Capítulo 34. Se cuenta el fin de esta verdadera historia. A los primeros albores de la mañana siguiente ya todos estábamos en movimiento y a la obra, porque lo cierto es que no era trabajo tan sencillo el transporte de toda aquella masa de oro por cerca de 1 milla en tierra y por 3 millas en el bote, hasta llegar a la Española, siendo como éramos tan escaso número los operarios. Los 3 rebeldes escapados la víspera y que forzosamente permanecían aún en la isla no nos dieron ningún quehacer. Pusimos un centinela en el declive de la loma para evitarnos una sorpresa, y por lo demás nos tranquilizaba la idea de que ya no deberían tener muchas ganas de pelear después de los sucesos de 4 días infructuosos para ellos. Con esta creencia, la obra del transporte fue activada vigorosamente. Gray y Ben Gunn iban y venían con el bote, mientras los restantes, durante sus ausencias, apilaban oro en la playa. 2 de aquellas barras, atadas con un cabo de cuerda, hacían una carga suficiente para un hombre formal, y puede creérseme que todos se sentían contentos hasta no poder más de ir marchando lentamente con semejante carga. Por lo que hace a mí, como no les era muy útil para el acarreo, me ocuparon todo el día en la gruta, en empacar las monedas en cajas y sacos que se habían traído ex profeso para el objeto en la Española. Como en la talega de Billy Bones, había allí la más extraña colección de monedas, solo que en cantidad infinitamente superior por de contado, y en mucha mayor variedad, al grado de que no creo haber gozado más en mi vida que al separarlas y arreglarlas. Monedas francesas, inglesas, españolas, portuguesas, jorges y luises, doblones y dobles guineas, moidores y sequíes, con los retratos de todos los soberanos de Europa lo menos por un siglo, y extrañas piezas orientales, marcadas con lo que me parecía haces de cuerdas o trocitos de telarañas, piezas circulares y otras agujereadas como si se las hubiera destinado a llevarse al cuello a guisa de collar. Casi todas las variedades de moneda conocida, en una palabra, tenían sus representantes en aquella colección. En cuanto al número, tengo por cierto que eran tan incontables como las hojas que el otoño esparce, de tal suerte que la espalda me dolía ya terriblemente de tanto estar inclinado, y las uñas me punzaban con el trabajo de la separación. Un día y otro día repetíamos el mismo trabajo, y a la llegada de cada noche una verdadera fortuna se había llevado a bordo de la Española, en tanto que otra fortuna más quedaba aún esperando para el día siguiente. En cuanto a los 3 rebeldes sobrevivientes, para nada nos molestaron. Por último, y creo que esto fue la 3ª noche, el doctor y yo vagábamos por el declive de la loma, en el punto en que pueden dominarse desde ella todas las partes bajas de la isla, cuando en medio de la oscuridad de la noche el viento trajo hasta nosotros un rumor entre aullido y canto. Fue una mera ráfaga lo que llegó a nuestros oídos, y luego se restableció de nuevo el silencio. Dios los tenga de su mano, dijo el doctor. Esos son los rebeldes. ¡Borrachos! ¡Sí, señor!, añadió la voz de Silver tras de nosotros. Aquí es la oportunidad de decir que a Silver se le había dejado el pleno goce de su libertad, y que, a pesar de que tuvo que sufrir diarios y constantes desaires, parecía él considerarse una vez más como un dependiente querido y privilegiado. Lo cierto es que era de admirar la prudencia con que sobrellevaba todas sus humillaciones y la invariable urbanidad con que trataba de congraciarse con todos. Sin embargo,
tengo entendido que nadie lo trató mejor que si hubiese sido un perro, á no ser Ben Gunn, que continuaba sintiendo un terror pánico por su antiguo contramaestre, y yo que, en realidad, tenía algo que agradecerle. Si bien es cierto que aun en esto podía yo haberme sentido tan predispuesto como otro cualquiera en contra suya, puesto que recordaba muy bien haberle visto meditando en la meseta una nueva traición en contra mía. En virtud de esto, no fue sino muy ásperamente que el doctor le respondiera: borrachos o delirando, ¿qué sabe usted? Tiene usted razón que le sobra, replicó John. Pero lléveme el diablo, si ni a mí ni a usted nos importa que sea lo uno o lo otro. No creo que tenga usted muchas pretensiones a ser considerado un miembro real de la humanidad, dijo el doctor con una mirada de desprecio para su interlocutor. Por lo mismo, maese Silver, es muy probable que mis sentimientos le sorprendan a usted. Pero si yo tuviera la certeza moral de que los tres están delirando, como la tengo de que uno, por lo menos, debe estar postrado por la fiebre, crea usted que dejaría al punto este campo y a riesgo de mi propio pellejo iría a llevarles los auxilios de mi profesión. Usted me perdonará mucho, señor, si le digo que ese sería un gran error, añadió Silver. Usted perdería con toda certeza su preciosa vida, y no le quepa a usted duda de ello. Yo estoy ahora en las filas de ustedes, en cuerpo y alma, y no consentiría yo jamás en que se debilitara nuestra fuerza, dejando a usted ir solo. A usted, a quien muy bien sé todo lo que debo. Además, aquellos hombres no sabrían nunca mantener su palabra, aun suponiendo que se lo propusieran, y, lo que es peor todavía, nunca podrían tener fe en la promesa de un hombre de honor como usted. Es verdad, dijo el doctor. Pero en cuanto a hombres que cumplen su palabra, allí está usted, que se pinta solo para ello. Ahora bien, aquellas fueron casi las últimas noticias que tuvimos de los tres piratas. Solo una vez oímos un disparo lejano y supusimos que andarían cazando. Celebramos, a propósito de ellos, consejo de guerra, y se les sentenció a ser abandonados en la isla, con indecible regocijo de Ben Gunn y con la más cordial aprobación de Gray. Les dejamos un abundante surtido de pólvora y balas, todas las provisiones de carne salada por Ben, algunas medicinas, ropa, una pequeña vela, algunas brazas de cuerda, aperos de labranza y otros muchos útiles, y, por deseo expreso del doctor, una buena cantidad de tabaco como el mejor regalo según él. Esto fue casi ya lo último que hicimos en la isla del tesoro. Antes de esto ya habíamos embarcado cuidadosamente todo el oro, lo mismo que agua en abundancia y víveres de sobra para el caso de algún accidente, por lo cual, en una mañana, por cierto muy hermosa, levamos el ancla, que era todo lo que nos restaba que hacer, y levantando al tope de nuestro palo mayor la misma bandera que izara el capitán en la empalizada y bajo la cual peleamos, salimos mansamente afuera de la bahía del norte. Los tres rebeldes deben haber estado a la mira de nuestros movimientos más cerca de lo que nosotros creíamos. Comprobó este acerto el hecho de que, al cruzar el estrecho que da paso al mar abierto, tuvimos que ir casi costeando la punta sur, y allí los divisamos a los tres en una pequeña eminencia de arena, arrodillados y tendiéndonos los brazos con aire suplicante. Lo que hacíamos era muy en contra de nuestros sentimientos, dejándolos en aquella isla salvaje y abandonada, pero era imposible exponernos a los riesgos de un nuevo motín a bordo, y llevarlos a bordo para entregarlos al verdugo en Inglaterra hubiera sido una compasión de una especie enteramente cruel.
El doctor les dio voces, avisándoles de las provisiones de todo género que les dejábamos y el punto en donde podrían encontrarlas. Empero ellos continuaban llamándonos a todos por nuestros nombres con unos gritos que partían el corazón y pidiéndonos que por el amor de Dios no los condenáramos a morir en semejante paraje. Por último, viendo que el buque seguía inflexiblemente su marcha y se iba ya poniendo fuera del alcance de la voz, uno de ellos, que bien sé cuál fue, se puso en pie de un salto, lanzando un grito ronco, apoyó el mosquete en su hombro, apuntó e hizo fuego, lanzando una bala que pasó casi rozando la cabeza de Silver y perforó la vela mayor. Después de esto nos pusimos a cubierto tras la balaustrada de cubierta, y cuando algún rato después saqué la cabeza para verlos, habían ya desaparecido de sobre la eminencia de arena, y la eminencia misma se fue perdiendo poco a poco en la bruma de la distancia. Aquel fue en realidad el fin del drama representado en la isla del tesoro. Y como a eso de mediodía, con indecible regocijo de mi ánima, la punta más elevada, la del vigía, se sumergía por fin en la azul inmensidad del océano. Nuestra tripulación era tan escasa que cada uno de nosotros tenía precisión de prestar su ayuda personal a la maniobra, excepto el capitán, que tendido a popa sobre un colchón daba sus órdenes con toda propiedad, pues aunque ya muy mejorado de su grave herida, tenía aún que guardar una inmovilidad casi absoluta. Hicimos proa a uno de los puertos más inmediatos de la América española, porque no nos era posible arriesgarnos a hacer todo el viaje sin tripulantes de refresco, pues aún en aquella corta travesía nos bastó tener 1 o 2 días de malos vientos y unas 2 fugadas recias para que casi todos quedáramos, como quien dice, fuera de combate. Era precisamente la puesta del sol cuando tiramos el ancla en un precioso golfo admirablemente protegido, y al punto nos vimos rodeados por lanchones de indígenas y negros y mestizos que vendían frutas y legumbres de toda especie y ofreciéndonos bucear para divertirnos por recompensas verdaderamente miserables. La vista de tantos rostros placenteros y amigables, especialmente los de los negros, el gustar las deliciosas frutas tropicales y, sobre todo, las luces que comenzaban a brillar en la población, en calles, puertas y ventanas, me hacían sentir la inmensidad del contraste más grato con nuestra sangrienta estancia en la isla. El doctor y el caballero, llevándome consigo, bajaron a tierra con el ánimo de pasar en ella las primeras horas de la noche, pero una vez allí encontraron al capitán de un buque de guerra inglés anclado en la bahía. Entraron en conversación con él, fueron a bordo de su navío y, en una palabra, se divirtieron tanto y tan bien que sería como el amanecer del día siguiente cuando volvimos a bordo de la Española. Ben Gunn estaba solo sobre cubierta, y no bien hubimos entrado a bordo cuando comenzó con las más estrambóticas contorsiones a hacernos una confesión. Silver se había marchado. El hombre de la isla había favorecido su escape en un lanchón costanero hacía algunas horas, y ahora nos aseguraba que lo había hecho así con el solo ánimo de salvar nuestras vidas, que de seguro habrían corrido riesgo inmenso si aquel marino de una sola pierna hubiera seguido a bordo. Pero no era eso todo. El cocinero no se había marchado con las manos vacías. Había hecho un agujero disimuladamente y se había sacado uno de los sacos que contenían unas 500 guineas, para ayudarse seguramente en sus correrías posteriores. Creo de veras que todos nos sentimos archisatisfechos de vernos libres de él a tan poca costa. Ahora bien, para abreviar lo que queda aún por referir, diré que contratamos allí algunos nuevos y honrados marinos, para completar nuestra tripulación, que hicimos una travesía feliz, y que la Española tiró el ancla en Bristol, precisamente en momentos en que ya el señor Blandy
comenzaba a pensar en la precisión de enviar otro buque en busca nuestra. Sólo 5 de las personas que habían partido en la goleta volvían en ella. El diablo y la bebida hicieron todo el resto, con la añadidura de una venganza. Sin embargo, a no caber la menor duda, nuestra condición no era tan mala, ni con mucho, como la de aquel navío del que decía la canción que no tornó a bordo sino un hombre vivo, cuando al zarpar eran 75. Todos nosotros recibimos una porción considerable del tesoro, y la usamos, ya cuerda, ya tontamente, según nuestras respectivas inclinaciones. El capitán Smollet vive ahora, retirado ya del mar, en una posición cómoda y desahogada. Gray no sólo guardó su dinero, sino que, sintiendo el deseo vivo de acrecentarlo, estudió cuidadosamente su profesión y ahora es piloto y propietario, en parte, de un gran y magnífico buque mercante. Además, se ha casado y es padre de una familia enteramente dichosa. En cuanto a Ben Gunn, le tocaron 5,000 libras, que dilapidó con una prontitud asombrosa, encontrándose al cabo de pocas semanas pidiendo limosna para vivir. Entonces se le dio precisamente lo que él tanto repugnaba en la isla, esto es, la conserjería de una casa, en la cual vive a estas horas, siendo el gran favorito de todos los chicuelos de la vecindad, a quienes embelesa con la narración de sus hazañas y aventuras. Por lo demás, su piadosa costumbre de orar los domingos en el agreste cementerio de la isla le ha conducido a ser ahora un excelente cantor en la iglesia, lo mismo los domingos que en las fiestas de los grandes santos. De Silver jamás volvimos a saber ni una palabra. Aquel formidable marino de una sola pierna había por fin desaparecido del escenario de mi vida. Pero no sería extraño que al cabo se hubiese reunido con su mulata y tal vez a la hora de ésta vive aún cómodamente con ella y en la inseparable sociedad de su loro. Quiero creerlo así porque si en esta vida no le es dable gozar algo, lo que es en la otra, mucho me temo que no le espere cosa alguna que sea de envidiarse. La gran barra de plata y las armas aún permanecen, a lo que me figuro, en el mismo lugar en que el terrible pirata las sepultara, y permanecerán allí ciertamente hasta que yo vaya por ellas. Empero ni monjas y frailes descalzos me persuadirán a que vaya de nuevo a aquel maldito lugar. Créaseme que las más siniestras pesadillas que suelen aún turbar el reposo de mis tranquilas noches son aquellas en que me veo transportado a la isla del tesoro y oigo el sordo mugido de la mar estrellándose en sus escarpadas costas hasta que me despierto sudoroso sobre mi lecho, tan luego como la pesadilla me hace oír la voz aguda y penetrante de capitán Flint gritando desesperadamente: ¡Piezas de a 8! ¡Piezas de a 8! ¡Piezas de a 8! Fin del capítulo 34. Fin de la isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero, grabado por Víctor Villarraza.